es una estructura cerebral que se enciende cuando nos sentimos felices porque estamos anticipando algo emocionante. El núcleo accumbens actúa como mediador en los procesos de recompensa. Esto es debido a que cuando se produce una situación que genera placer, nuestro organismo interpreta los altos niveles de dopamina como una retribución ante un estímulo positivo. El mecanismo entra en función también con los estímulos negativos. La diferencia es que se crea entonces una sensación de rechazo y de aversión. La enfermedad para mí es una iniciación, donde estamos invitados a decir que sí o que no, pero estamos invitados a escucharnos, a tomar la pausa que nos resistimos tanto a tomar. Es realmente la iniciación en este camino que es la vida, ¿no? Y que es el camino hacia nosotros mismos. Parece paradójico, porque parece que una enfermedad grave nos acerca a la muerte, pero en realidad nos acerca a la vida, porque nos conecta con el presente, nos conecta con lo que estamos sintiendo, nos conecta con nuestro miedo, nos conecta con nuestro proceso de pensamiento huidizo, lo podemos ver con claridad. Mi situación vital fue como la enfermedad lo es todo. O sea, como la enfermedad, esto es una emergencia y lo es todo. Y curiosamente, porque todo el mundo habla de la enfermedad como una guerra, esto es una lucha, esto hay que luchar contra la enfermedad, Yo en ese momento no sé muy bien el motivo, pero yo no lo viví como una guerra. Lo viví como, bueno, pues vamos, esto es una cosa seria. Importante diferenciarlo de una cosa grave a una cosa seria. Como grave es que está enfocado como a que uno se muere. No, serio es como decir, bueno, esto es una cosa que necesita atención. Es que llevo 5 años escondida detrás del cáncer. Al principio fue un proceso que fue, de alguna manera, me iba haciendo cargo, pero hubo un momento en que me di cuenta de que yo tenía un cascarón. Pero no, esto está siendo fácil, porque al final crees que el miedo es a la muerte y lo que tengo miedo es a vivir y a salir al mundo con todo lo que soy, con todo lo que tengo para dar, con todo lo que tengo para decir y con todo lo que tengo para hacer. Los dos recuerdos de esa época que tengo es como que yo no lo vivía como una guerra y luego el amor que recibí. Fue como un toma de conciencia, es decir, algo he estado haciendo bien para recibir esto que estoy recibiendo. Ha sido un viaje para adentrarme en el dolor también y aprender profundamente del dolor y de la conexión o de experiencias constantes con la muerte, digamos. Es como mi vida ha estado marcada todo el rato por la conexión con la muerte, ¿no? Por eso nunca le he tenido miedo a la muerte, porque era una elección mía constante. O sea, era como... Me he dado cuenta que yo había elegido o elegía morirme, porque no quería vivir. No quería vivir la vida en la que yo había aterrizado, ¿no? Porque no la entendía. Para nada entendía el sistema, para nada entendía mi cuerpo, para nada entendía qué hacía aquí desde muy chiquita. Entonces, pues mi cuerpo desarrolló un autoboicot, digamos, a la experiencia material, al cuerpo. Por naturaleza todos tenemos estamos hechos de una manera, digamos. Los seres humanos somos una conciencia de la realidad del cosmos, ¿no? Y cada uno de nosotros tenemos una conciencia, tenemos algo especial que aportar al resto y manifestarlo, ¿eh? Y expandirlo, hacer lo que se cumpla esto, ¿no?
Y ese es el sentido al final. A veces la enfermedad puede ser una estrategia para acercarnos a eso, más allá de los momentos culturales. Cada momento tiene sus disfunciones, sus patologías y a la vez sus aciertos. Hoy, por ejemplo, la esperanza de vida en el planeta es de 60 años, ¿no? Cuando un siglo antes era menos de la mitad. Por lo tanto, ya no es solo encontrar un sentido en nuestro propio contexto cultural, sino ahondar en esto que somos los seres humanos, más allá del tiempo, porque somos creadores de cultura mediados por el tiempo. Y curiosamente, la enfermedad nos da esa lucidez que viene más allá del tiempo y más allá del momento histórico. Entonces es tremendamente, yo lo he vivido con mucha alegría y mucha paz, incluso cuando veía a alguien de forma inteligente generar un relato de su realidad, de su vida, que incorporaba esto, ¿no? Y con una lucidez que a mí me asombraba, como que no pertenecía a la lucidez de su tiempo histórico. En mi sabiduría interna, en los sentidos de mi cuerpo. Pienso que la sanación siempre viene por bajar, nunca por subir, por llegar al más acá. Y es en el más acá donde está el verdadero sentido de nuestra vida y de nuestra salud. Realmente, todo esto que llamamos enfermedades son mensajes del cuerpo. Son mensajes del cuerpo, incluso cosas accidentales también nos están diciendo algo de nuestra vida, nos están diciendo algo que nuestro ser necesita, ¿no? Entonces, no debemos intentar echarlo fuera como un rechazo, porque rechazaríamos una parte de nosotros mismos, de nosotras mismas, ¿no? Entonces es muy importante, muchas enfermedades se presentan como algo que no hemos podido integrar y se integra en forma de alteración, condición. A veces no me gusta hablar de enfermedad, sino más bien de condición. Una condición que se presenta, una circunstancia que se presenta y que con ello hay que afrontarla y aprender de ella para que así pueda integrarse de una forma sana, no en forma de perturbación o de trastorno o de dolor. La enfermedad es como la desalineación entre nuestro sentir, ¿no? Nuestras emociones, nuestro mental, nuestro accionar. Cuando esto está desorganizado, cuando esto no está en armonía, es cuando se manifiestan las enfermedades. A mí me parece que el cuerpo es prodigioso, o sea, la fuerza curativa del organismo es algo es la misma fuerza de la vida, es la fuerza que da lugar a las plantas, a todo lo que está creado, a la energía sexual. Entonces, toda esa fuerza es tan potente y está directamente a disposición nuestra. Es algo muy importante aprender a hacer funcionar nuestro cerebro a nuestro servicio, no al revés. Cuanto más temprano podamos empezar a escuchar, cuanto más temprano podamos decir, que esta contractura hace mucho tiempo que la tengo, que este ovario ¿no? O esta menstruación me duele de esta manera hace mucho, que este pecho ya me molesta, lo antes posible. Entender que esta es la invitación a escucharnos. Porque hay una desalineación. Si el cuerpo físico es la materia, es lo que más tarda en transformarse o recibir la información, quiere decir que hay algo más sutil que ya está pasando y que ya quiere ser escuchado. La tomé como una oportunidad para ver realmente qué estaba pasando conmigo, con mi cuerpo, con mi alimentación, que estaba totalmente descuidada, con mis horas de descanso, con las cosas que me hacen bien, con mi alegría vital, con otras cosas más allá del trabajo, más allá del esfuerzo, más allá de la exigencia, que era por donde estaba yendo mi vida en ese momento. El hecho de estar enfermo y estar diagnosticado de cáncer y poderme morir
joven o más joven de la media como una injusticia. O sea, a mí la enfermedad, sin deseársela a nadie y deseando poder cambiar la situación de no estar enfermo, a mí me ha traído por lo menos algunas cosas buenas. Y una de ellas ha sido mucho amor por parte de gente que tenía alrededor y mucho caminar en compañía, mucho salir, conversaciones interesantes, muy interesantes, más profundidad, más foco en lo que yo quiero hacer y cómo lo quiero hacer. En mi entendimiento, en mi visión, en mi propia experiencia, estoy completamente convencida de que esto que llamamos cuerpo y que es un cuerpo que venimos, nos lo prestan, no nos lo vamos a llevar a ningún lado, es una casa templo y es nuestro gran oráculo. Entonces esto, de la invitación a sentirse, a ser nuestro propio oráculo, a que este cuerpo es nuestro oráculo, que nos está diciendo ya qué está pasando en otros planos, hacia dónde vamos, qué necesitamos, qué estamos resistiendo, dónde nos faltan límites, dónde nos falta amor. El camino no es un camino externo, que haya que ir a algún lado, sino que ya estamos ahí, es el camino de vuelta a casa. Creo que la enfermedad también ayuda como a afinar la escucha. Recuerdo que me comentaba una mujer, ¿no? Dice, en 20 minutos he podido esclarecer lo que he tardado 20 años en mi vida, ¿no? En argumentar, en construir. Por eso es muy importante la escucha, ¿no? La escucha desde este paradigma, de entender que la biología no tiene un orden exclusivo de las propias leyes de la biología, están interactuando con la forma de estar en el mundo. Ese es al final el sentido. Y cuando se descubre siempre es liberador. Y además, en ese proceso de investigación, después ya hemos generado terapias al efecto, pero en ese proceso de investigación las personas generaban ese relato y nosotros veíamos aquellas cosas que ya habían cambiado. Entonces, cuando habían cambiado aquellos que nosotros entendíamos que era el desencadenante, pues las personas seguían con la salud, recuperaban la salud, ¿no? Y cuando eso no se producía, pues como se produjo con la tesis doctoral en aquellas personas que al final acababan muriendo, ¿no? Por lo tanto, la toma de conciencia es tremenda porque genera una paz impresionante. La mente es tremendamente poderosa también y es importante que haya razón en ella, ¿no? Y encontrar la razón de nuestro relato siempre es liberador, siempre. Hay que entrar a verse, hay que sanar, cada uno elija el proceso, hay de todo en este planeta, de todas las herramientas maravillosas. La vida nos trae todo eso también para entrar. Y es lo precioso porque el autoconocimiento para mí es la receta. Pero una vez que entras, ves, procesas y sientes que sanas, porque hay un momento que sientes que sanas, también hay que soltar eso, porque no soy esa idea, no soy eso. No soy eso que me cuento, no soy esa herida que viví, no soy mi abuso sexual, no soy mi dolor con mi madre, no soy eso. Eso pasó. Y eso lo tengo que ver para poder ver lo que está pasando en el mundo, lo que no nos gusta. La sociedad, porque hay mucha suciedad que no queremos ver, con lo cual, estalla, ¿no? ¿Para qué? Porque cuando entras profundamente en todo eso, entonces puedes entrar profundamente en el placer, en el gozo, en toda la vida, porque está todo. ¿Cuándo un enfermo está preparado para su curación? Cuando ha aprendido realmente, cuando ha puesto conciencia de lo que le produjo la enfermedad. Es decir, que la enfermedad siempre es un síntoma, la enfermedad siempre es existencial. Estos ecos en nuestro cuerpo son síntomas, no son enfermedades. La enfermedad viene de cuando esa existencia se atraganta, cuando dejamos de fluir. Entonces, cuando nosotros aprendemos, es decir, ponemos conciencia en aquello que se nos ha atragantado, ya el síntoma nos dice oído cocina y en ese momento ya puede disolverse.
Entonces lo que nosotros empleamos son remedios para ayudar a algo que ya ha comenzado su curación, que es una toma de conciencia sobre la parte de la enfermedad existencial. Es cierto que si le damos otro significado a la enfermedad, la vamos a experimentar de otra manera. Pero a mí me resulta mucho más interesante, en lugar de hacer esto, vivir la enfermedad y estar abierto a que el significado surja por sí mismo. Es decir, que yo aprenda cuál es el sentido real en el instante en el que yo estoy experimentando esto, en lugar de yo intercambiar un significado por otro. Porque si yo intercambio un significado por otro para vivir mejor la enfermedad, ese cambio de significado lo estoy haciendo desde la misma mentalidad que parió el primer significado. Entonces el segundo será el mismo significado de miedo, pero más mejor para vivir mejor la enfermedad. Es una forma de huir también de la enfermedad. En cambio, si yo me abro completamente a vivir esa experiencia de enfermedad con todo lo que comporta, medicación, médicos, lo que sea que comporte ese proceso, descubriré que hay un significado nuevo que emerge en mi conciencia, pero solo lo puedo descubrir si miro, y solo puedo mirar si me acerco a experimentar. Lo maravilloso de esto es que el esfuerzo es cero, porque la enfermedad ya está sucediendo y yo ya la estoy viviendo. ¿Cuál es el esfuerzo? Ninguno. En mi última fase agresiva del Crohn, que ha sido hace no mucho, el ejercicio que me pedía la vida era rendición. De hecho, la postura que me ha tocado estar así en rodillas, o sea, como ¿no? en la meditación, en oración. Y ahí me di cuenta de Rebeca, ríndete. Ríndete a no sé qué, porque el camino te lleva, yo lo sentía, ¿no? Ayer que reflexionaba, te lleva a la pura sencillez, que es algo que yo pedí hace tiempo y es a lo que nos está llevando a todos, ¿no? Muy pocas personas son conscientes de que hay una forma de experimentar la enfermedad, donde la enfermedad pasa a ser nuestra amiga, donde nos muestra cosas que no veríamos sin ese proceso de enfermedad. Y cuando digo enfermedad, digo cualquier otra situación de la vida que nosotros impedimos que suceda. Como si la vida fuera mala. Para mí fue crucial el momento, primero de reconocer lo que estaba pasando, aceptar lo que estaba pasando, entregarme a lo que estaba pasando, y para poder entregarme primero tenía que rendirme, o sea, hay un paso ahí antes, ¿no? Y para hacer ese movimiento, una de las cosas así más importantes para mí fue sentir que yo pertenecía a algo mucho más grande que yo. Como sentir realmente esa conexión entre mi ser y toda la creación. Y que hay algo mucho más grande que yo que me estaba cuidando y que me estaba acompañando. En una honestidad, sí, hay que querer verse, porque lo que a la mayor parte de las personas les pasa es que no quieren ver y van haciendo así, pero no quieren ver tanto la parte que llamamos dolorosa como la parte luminosa. O sea, no queremos ver nuestra herida, pero tampoco queremos ver nuestra luz. Yo digo que a mí se me sigue manifestando la enfermedad no ya por esta parte, sino por toda la luz que traigo, porque asumir mi capacidad de luz creadora, la magia, o sea, la forma en la que vivo, ¿no? Que es la que le está invitando el universo a los seres. Les está invitando a vivir así, a vivir sin sencillos, a vivir sabiendo que no hay nada seguro, que no hay control. Realmente no sabía cuál iba a ser el desenlace, qué iba a pasar, pero el hecho de conectar con esa sensación de sentirme parte de un todo mucho más grande que yo, ordenó muchas de las cosas que sucedían en mi vida
en mi mente, en mis emociones. Entonces realmente conecté como con la incondicionalidad de ese todo. Puedes decirle amor, puedes decirle universo, la creación, el espíritu, Dios. Y realmente me sentí siempre muy cuidada, ¿no? Cuando aparece la enfermedad, nuestra vida ya sigue siendo exactamente la misma y sigue siendo exactamente igual que antes. Que no hay tal cosa como un yo viviendo la vida, que somos formas de vida. Y nos hemos perdido en la forma. Y cuando la forma enferma, pensamos que se nos termina la vida, pero la vida sigue insuflando vida en esa experiencia de forma. Cuando un ser humano es consciente de que es forma de vida y puede descubrir esa vida, vive la forma de una manera completamente distinta. Deja de temer a su forma, pasa a gozar de su propia forma. Y parece paradójico lo que estoy diciendo, pero uno empieza a usar la enfermedad como un elemento de descubrir una parte de su propia vida que estaba ahí muerta. Justo antes de que me diagnosticaran la metástasis ósea, me estaba preparando para ser emprendedora, autónoma y emprendedora. Me encontraba bastante bien y pues tenía que buscarme la vida con un trabajo nuevo. Y me fui a un curso de emprendedores donde nos tiramos todo el fin de semana trabajando muy duro, con mucha práctica, mucha teoría. Y el sábado a la tarde nos dieron una encuesta donde una de las preguntas era algo así como: ¿y en qué te estás excusando para no haberte puesto ya en acción? Y me salió sin ningún esfuerzo en el cáncer. El cáncer es una estrategia muy interesante para dejar de trabajar, porque te discapacita, etcétera, te dan de baja. Lo hemos visto en otras enfermedades, pero el cáncer es muy interesante porque además dura un cierto tiempo, ¿no? Te permite hacer cambios. Personas que con cáncer incluso iban a trabajar, o sea, significa que el problema no era el trabajo, ¿no? O sea, que se produce a veces con los hijos, se produce en maternidades no manifiestas o al revés, en maternidades no queridas, se produce en relaciones familiares de pareja, en relaciones paterno-filiales. ¡Ostras! El cáncer como una excusa. Claro, me fui esa noche a la cama dándole vueltas al asunto, ¿no? Y ahí me di cuenta de que sí, de que había habido muchos momentos en los que no me estaba haciendo cargo de muchas cosas, por miedo, por pereza, por yo qué sé, por qué. Y ponía la excusa del cáncer. Ya hay un montón de herramientas, pero que las empecemos a utilizar para poder tener como una práctica cotidiana de lo que es, de lo que soy yo como energía, como esencia, lo que realmente siento, para poder realmente mirarme y conocerme. Este es el gran cambio, ¿no? Esta gran revolución que todos estamos esperando y que va a cambiar nuestra salud es conocerse, pero profundamente, tener esta relación con nosotros mismos, que es la relación más importante. El rol de la intimidad, de esta práctica con uno mismo. O sea, conocerse profundamente y ser súper honestos y súper sinceros, que te lo puedo asegurar, es la práctica más difícil. Es una herramienta muy poderosa de autoconocimiento y de autosanación. Tener la conciencia de que estoy tomando las decisiones fue muy importante y de que puedo decidir y elegir. Cuando recibo el diagnóstico y estoy en el hospital, yo era muy anti-medicamentos y la medicina convencional, ¿no? De que no me gustaba, ¿no? Pero creo que lo fundamental para mí fue sentir que no me estaba poniendo a merced de algo porque no me queda otra. O
sea, la fragilidad de los caminos, que no son para todos los mismos. El mío me hizo bien a mí y tenía que ver con mis heridas, con mi situación, con lo que yo necesitaba aprender caminando por ahí. No quiere decir que sea para todos y para todas el mismo. El de otro es de otra manera. Todos tenemos la posibilidad de decidir. Y eso es algo que te conecta, al menos a mí en mi experiencia, con una fuerza, ¿no?, interna. En mi sabiduría interna, en los sentidos de mi cuerpo. Mirar la enfermedad desde lo que manifiesta la enfermedad. Es decir, no es lo mismo un crecimiento de tejidos, como puede ser un cáncer, que una infección, que un problema inflamatorio degenerativo, que una enfermedad autoinmune. Cada una de estas enfermedades tiene su propia naturaleza. Es una forma particular de funcionar de manera anómala, ¿no? Y que también está conectado con lo que hacemos o con lo que nos pasa en nuestra vida, ¿no? Entonces hay algo también para mí que es diferente entre culpabilidad y responsabilidad. Y la responsabilidad, como yo la entendí en ese momento, era la capacidad de dar respuesta a una situación. Esto está pasando, me está pasando. Bueno, ¿cómo voy a responder? ¿No? Pero no culpándome, como si yo tuviera tanto poder también, tanto poder para generar una enfermedad. No dependía solo de mí. Hay otro montón de factores que intervienen. Entonces, es muy importante porque ya cuando estás pasando una enfermedad son tantas cosas que encima además vivirlo desde este lugar de culpabilidad es lo menos bueno, ¿no?, posible. Y además es lo más alejado de lo real, ¿no? Porque realmente en estas enfermedades y como en la vida misma hay una parte del misterio, ¿no?, de lo que no sabemos. Entonces también eso es muy importante, fue para mí muy importante. Sí, he vivido mi momento de crisis, de asumir mi ignorancia, de asumir que no tengo absolutamente ni idea de nada, que no sé de qué va esto, que no sé cómo se logra. Lo he vivido y de forma muy intensa, muy intensa. Y entiendo que en mi caso es la única forma en la que pude cruzar mi sistema de pensamiento obsoleto para descubrir que hay otro sistema de pensamiento que no me pertenece, pero que está ahí para ser usado, donde puedes pensar ideas que no me pertenecen, pero están ahí para ser pensadas, que cuando las piensas nos incluyen a todos. Existen esa calidad de pensamientos, son hermosos. Si bien es verdad que no es necesario vivir un momento de crisis y empezar a cuestionar o a mirar de frente los pensamientos que piensas y empezarte a darte cuenta de qué sentido tiene que yo piense un pensamiento que al pensarlo me duele. Imagínate que yo pienso algo acerca de ti que al pensarlo me duele. No tiene sentido. Entonces te abres a un silencio donde empiezas a ver que nuevos pensamientos surgen. Y esos pensamientos sí te representan como ser humano. Son pensamientos que están vinculados a la vida, a la experiencia de vida. Cuando los piensas, te nutren. No esperas nada de esos pensamientos, no esperas que el otro lo entienda, no esperas que el otro lo piensas y lo eres. Porque no son pensamientos personales, son pensamientos esenciales, están vivos.
La biología está literalmente entrelazada con lo que llamamos cultura en términos antropológicos, es decir, con la forma de estar en el mundo, de pensar, de sentir, de crear y de creer cosas, ¿no? Por lo tanto, en este sentido, justamente la enfermedad tiene un sentido, y ese sentido es tremendamente positivo cuando se encuentra, ¿no? O por lo menos cuando se está en disposición de buscarlo, de ampliar esta mirada. Somos una expresión biológica, como hemos dicho, esa información está en nosotros, con sus disposiciones, con algunos errores en los ADNs, que eso también sabemos, pero somos cultura, somos esa interacción que decimos. Por lo tanto, yo aprendo comportamientos, y esos comportamientos son los que, esas ideas que generan comportamientos y que se hacen afectividades, se hacen sentimientos, y eso es lo que heredo yo también. Entonces lo que hay que cuestionarnos es todo esto, revisarlo. Entonces si tenemos esto en la cabeza, nada es determinado, porque yo no creo en el determinismo. Fíjate cómo el sistema de pensamiento actual del ser humano está tan sesgado que piensa en aglomerados culturales. En función de la cultura tiene distintos prismas y distinto repertorio de pensamientos. Cómo se entiende la feminidad, cómo se entiende la masculinidad, cómo se entiende el cuerpo, cómo se entiende el éxito, cómo se entiende la muerte, cómo se entiende la religión. Todo eso basado en un sistema de pensamiento producto de un aglomerado cultural. Hasta ahí no hay ningún problema. La dificultad surge cuando yo pienso que soy hijo de esos pensamientos y por lo tanto me identifico con ellos. Entonces ahí me pierdo, estoy perdido. Y dejo de darme cuenta de que sigo estando capacitado de pensar pensamientos que están vivos, que cuando los pienso nos representan a todos. Porque todos somos seres humanos y existen pensamientos de esa calidad. Cuando uno piensa la espiritualidad, por ejemplo, el cuerpo, desde esa manera de pensar esencial, incluye todas las religiones, incluye todas las culturas. No tiene ningún sentido, la segmentación cultural no lo tiene, pero la defendemos hasta la muerte. Cuando tuve, a partir del primer linfoma, digamos, y de mi restablecimiento, mi intuición se fue afinando y esa afinación de mi intuición me dio una serie de claves. Claves que se pueden llevar a un nivel bastante extensivo y a todas las enfermedades sin excepción. Y era que toda enfermedad tiene unos nutrientes. Y esos nutrientes de la enfermedad, para poderlo explicar de una manera así muy pedagógica, son hábitos de vida. Pues el pensar que no tenía futuro, el estar angustiado todo el día, el tener una serie de contracturas, el no concederme tiempo para desplomarme ni para reconocer el dolor que yo tenía. Un montón de nutrientes de los que el linfoma se nutría para seguir siendo linfoma, no Hodgkins. Entonces yo me di cuenta de que si esos nutrientes, tomábamos conciencia de esos nutrientes, incluso hacíamos una relación y los enumerábamos, y esos nutrientes los cambiábamos por otros diferentes, esa enfermedad no podía seguir siendo esa enfermedad. Todo lo que nos lleva a decir que genéticamente estamos determinados, eso a mi juicio hay que desecharlo, ¿no? En todo caso, como mucho como probabilidad. Yo creo que todo eso sería bueno desmontarlo, cuanto menos cuestionarlo, o dejar amplitud a espacios nuevos también. Más fácil es, a mi juicio, el mirar a ver qué ha pasado en el contexto cultural, ¿no? De qué información he recibido yo, ¿no? y cómo las he hecho relato en mi realidad. La enfermedad es cultural. Muy pocos seres humanos se dan cuenta de esto. Hay culturas donde viven la enfermedad de una forma completamente distinta, Hoy en día en nuestra sociedad, la enfermedad es una putada. ¿Por qué? Porque de la manera en la que vivimos, la enfermedad nos detiene. No nos permite ir a trabajar cada día como vamos, no nos permite hacer lo que queremos, nos obliga, entre comillas,
a detenernos y empezar a atender cosas que no podemos atender yendo a trabajar. Eso es una putada. No tiene sentido. En cambio, hay culturas donde la enfermedad tiene un espacio, porque se comprende, está comprendida, está dentro. Entonces, cuando alguien enferma, se da ese espacio de atención, se le atiende, se da ese espacio de autoatención, de autodescubrimiento, porque no se ve como una amenaza, no se huye de ella, se conoce. Vamos a dejar que el efecto placebo se manifieste. Si el efecto placebo, como sabemos, implica que en torno al 30% de las acciones que se producen mismos se curan, se autocuran, ¿no? Es decir, los procesos de endofarmacia que llamamos, ¿no? Hay un proceso de equilibrar tu propia biología para que se expanda. Yo no tengo un mensaje concreto para una persona que esté viviendo la enfermedad bajo el prisma cultural como una amenaza. No tengo un mensaje, porque lo que digo en realidad no es para que nadie lo escuche o esa persona lo escuche y se dé cuenta entonces de qué, porque lo que estoy compartiendo es lo que yo experimento. Entonces, más que un mensaje para esa persona, es una invitación a que se descubra a sí misma dentro de ese proceso, más que un mensaje. Y ahí es un reto personal, es un desafío personal, porque realmente pensamos que la enfermedad nos desafía, pero no es cierto. Solo nos desafía nuestra manera de entenderla. Nada más. Para mí fue uno de los años más duros físicamente de mi vida y lo recuerdo como uno de los años más hermosos. Porque la transformación, la conexión que experimenté en ese tiempo fue de una belleza infinita. Sanarnos de una enfermedad es estar todo el tiempo con una lucha. Y no hay lucha, hay aceptación. Aunque pienses en ese momento que vas a morir, yo creo que es mucho mejor decir que sea lo que tiene que ser, que hoy no me siento bien, pues si me tengo que morir, vale, pues ya está. Entonces, claro, es una danza, ¿no?, sutil entre entregarme al misterio, a lo que desconozco, y tomar mis decisiones y dar las respuestas, ¿no?, en lo concreto de mi camino. Como entre la responsabilidad que yo tengo, como esto de poder ir respondiendo a lo que me va sucediendo e ir profundizando en el sentido que eso tiene para mí, y también viviéndolo con la conciencia de que hay cosas que son mucho más grandes que yo, desconozco y están interviniendo. Recuperar la energía tan poderosa de la inocencia, de caminar esta vida con ojos maravillados. Pero mira, qué increíble es todo esto. Hemos olvidado que la vida es un espacio de descubrimiento y de juego. Lo hemos olvidado. Lo hemos convertido en algo tan amenazador, tan desconocido y tan serio, que hemos construido unas culturas y unas sociedades que dan miedo. No, resignación ninguna, porque al final la resignación consistiría en dejarse ir en el sentido de, ¿para qué me voy a tomar esto? ¿O para qué voy a ir a pasear un poquito que me viene muy bien? No, eso nunca. Ha sido un viaje lleno de experiencias, ha sido un viaje de adentrarme en mí profundamente, en resolver toda la historia que traía
emocional. Ha sido un viaje de profundizar hasta el infinito, ¿no? De toda la historia y de todas las emociones, que realmente para mí todo lo que ha pasado en el cuerpo es pues todo el mundo emocional que yo vivía y todo el mundo mental que vivía, ¿no? Yo fui encontrando el sentido que la enfermedad tuvo para mí, lo que me ayudó, lo que me posibilitó. Poder rendirme a lo que no entiendo, a lo que desconozco, a cosas que pasan en esto que decía, ¿no? Esta creación donde hay leyes y aspectos mucho más grandes que yo, donde también suceden cosas que yo desconozco. Hay que seguir, mi objetivo es este, me he puesto la estructura de supervivencia de tengo que hacer esto y esto y esto, acepto que en algún momento me sienta floja, tenga un bajón tremendo, que tenga ganas de llorar y de decir no voy a salir nunca de esto, pero nunca voy a decir a partir de ahora dejo de cuidarme, nunca. Eso sería la resignación y el abandono, ¿no? Y no hay abandono, nunca. Hay aceptación, pero nunca puedes decir me abandono. Me diagnosticaron en el 2009 y en fines de 2010 ya tenía un diagnóstico de remisión completa y a partir de ahí hasta la fecha seguí con revisiones, primero trimestrales, semestrales, luego anuales y nunca más hubo ninguna aparición, ¿no? Fue remisión completa desde entonces. Fue un año enfocado a la enfermedad, como de qué forma yo puedo gestionar la enfermedad y de qué puedo gestionar la idea de muerte. Entonces, lo de vivir no entraba ahí, no estaba en ningún sitio. Entonces, bueno, claro, aceptar o asimilar la idea de que ahora no te mueres, pues también fue difícil. La enfermedad podría ser un regalo, depende de cómo se entienda el regalo. Si se entiende como parte de la vida es un regalo, tiene que ser una forma de regalo. Si la enfermedad no se entiende como vida, entonces no se entiende como regalo, se entiende como otra cosa, se entiende como una amenaza. Siempre vas a experimentar lo que experimentas en función del punto de vista desde donde lo miras. La propuesta es aprender a verlo sin punto de vista. Enséñame